Bueno, buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a iniciar. Vamos a ver de favor Jeremías 9:24. Hermanos, si lo puedes poner en la traducción NTV. Jeremías 9:24. Ok, dice así. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra. Y que me deleito en estas cosas, yo el Señor he hablado. Hermano, ¿podrías dejarlo un momento en la pantalla? Quiero pedirte un favor. Pueden meditar en este pasaje, pueden leerlo. Voy a dar un tiempo, un minuto, para que lo meditemos, lo leamos, lo meditemos y a ver qué es lo que Dios trae a tu corazón. Señor, te damos gracias, Padre, por ese tiempo tan maravilloso que nos permite reunirnos, Dios, para conocerte, para alabarte, para bendecirte, Dios, para expresar lo que hay en nuestro corazón y lo que tú eres para nosotros. Dios, te agradecemos, Padre, infinitamente que nos permitas estar reunidos en esta mañana y oramos para que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe, quien nos enseñe, que nos ministre, para que tu nombre sea glorificado. Señor, en el nombre precioso de Jesús te damos muchas gracias. Amén. He titulado esta predicación, Conocer a Dios es tener una relación con Él. Y quiero empezar haciendo un poco de énfasis en compartirles cómo el apóstol Pablo, prácticamente en sus cartas a los Gálatas, cuando le escribió a Tito, a Timoteo, expresó en varias de esas cartas su preocupación porque la iglesia no fuese engañada. Y ese engaño que él escribe en estas cartas a la iglesia, habla sobre los falsos profetas, sobre los falsos predicadores, los falsos maestros, las falsas enseñanzas, las doctrinas falsas. Y el evangelio, un evangelio diferente. Entonces Pablo exhorta en varias de sus cartas a la iglesia a que no se deje engañar por ninguna de estas cosas. Y el día de hoy vamos a ver primero algo sobre los falsos profetas y lo que es un evangelio diferente. Después, en segundo, quiero tocar el tema sobre la inteligencia artificial. ¿Será que podamos ser engañados por la inteligencia artificial? Y tercero y final, ¿cómo podemos evitar ser engañados? Vamos por favor a Gálatas 1, 4 al 9. Gálatas 1, 4 al 9. Dice, tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el cual vivimos. A Dios sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien les llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente a la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito,
lo que ya hemos dicho. Si alguien predica una buena noticia distinta a la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. La epístola de Gálatas fue escrita entre el año 55, 57 años aproximadamente. Y pues era muy poco tiempo, 50 años se habían pasado aproximadamente y ya se estaba predicando un evangelio diferente. En este caso, se estaba predicando sobre los judíos cristianos estaban tratando de judaizar a la iglesia. Entonces estaban tratando de imponer ritos judaicos como circuncidarse y varias cosas. Y Pablo está exhortando a la iglesia que no caigan en esto. Ahora, y durante todos estos siglos que han pasado, la iglesia siempre ha sido atacada. Ha habido evangelios diferentes, han levantado falsos profetas. Todo ha tratado de engañar a la iglesia, al tratar de alejar de la verdad. Y en este tiempo, aún hoy en día, tenemos evangelios diferentes. Por decir algo, los Testigos de Jehová. Fue fundada por Charles T. Russell en 1872. Charles T. Russell dijo que en el año 1874 iba a ser la segunda venida de Cristo. Como no fue así, dijo que había regresado, pero espiritualmente, por eso nadie pudo verlo. Bueno, ni siquiera él, ¿verdad? Y después dijo que en el año 1914 ocurriría el fin del mundo, algo que evidentemente no ocurrió. Si profetizó esto y no pasó, ¿qué quiere decir? Pues que es un falso profeta. También rechazó la Trinidad, la creencia del Espíritu Santo. Dice, la creencia de que el Espíritu Santo es una fuerza y no una persona. Rechazó la resurrección corporal de Cristo y otras cosas más, ¿verdad? También tenemos hoy en día la iglesia de los santos de los últimos tiempos, que son los mormones. Los mormones surgieron en el año 1823 por Joseph Smith. Él tuvo una revelación, vio un ángel llamado Moroni y dijo que había un libro escondido donde estaba escrito en planchas de oro. En esas planchas de oro estaba escrito un libro. También dijo que ese libro contenía la plenitud del Evangelio eterno, tal como lo entregó el Salvador a los antiguos habitantes, y que después de copiar el libro, el ángel se llevó las planchas de oro. Joseph Smith, y en inicios de esta iglesia, de los mormones, se permitían los matrimonios plurales. Él llegó a tener 40 esposas. Hoy en día ya lo quitaron por evidentes razones, ya no lo practican, pero lo que leímos en Gálatas es: si un ángel del cielo aún viniera y te mostrara un evangelio diferente, pues sea anatema. Joseph Smith dijo que se le apareció un ángel, el ángel Moroni, que no aparece en las Escrituras. Esto solamente quiero tomarlo como referencia de los evangelios que pueden haber hoy en día diferentes a los que la palabra de Dios desde un inicio Jesucristo le dio a los apóstoles. Pero yo lo que me interesa es ver la otra cara de la moneda. Quiero que veamos a las personas que han creído en este evangelio diferente. Quiero enfocarme en las personas, porque fue algo que Jesús, cuando vino a enfocarse en las personas, vino a salvar a las personas, dio su vida por nosotros. Y el mandato a los apóstoles fue ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y cuando ellos salieron a predicar el evangelio, no les interesaba cuántas religiones iban a encontrar, en quién creían, en cuántos dioses. Ellos iban a predicar el evangelio ¿a quién? A las personas.
Y tal vez fue un error, es un error que yo cometí, tal vez algunos de ustedes lo han hecho, tal vez no, y ojalá y no. Pero normalmente cuando nos encontramos con un testigo de Jehová, con algún mormón, normalmente lo que yo hacía era confrontarlos. Confrontaba mis ideas, confrontaba mis creencias con las de ellos. ¿Y en qué terminaba todo eso? En nada. Ellos seguían en sus creencias, yo seguía en las mías, y eran discusiones estériles, inútiles. No pasaba absolutamente nada. Y el miércoles antepasado se dio una charla, en la charla de los miércoles, vi el título que decía que Dios es amor. Y me interesó mucho, yo quería entrar, pero no llegué a tiempo para conectarme y escuchar la charla. Pero pues por el título me imagino que se habló de que Dios es amor y desarrollaron el tema, ¿no? Sobre que Dios es amor. Pero no solamente Dios es amor. Si vemos cómo Jesús y cómo Pablo, cómo los apóstoles se condujeron en sus vidas, lo que demostraban era amor. Jesucristo no llegó a condenar, no llegó a ofender, a lastimar. Él llegó con amor a las personas. Aun cuando le llevaron a esa mujer que la habían encontrado en adulterio, que dijeron, la Escritura dice, hay que apedrearla. ¿Qué dices tú? Pues él no dijo nada, ¿verdad? Dice la palabra que él se inclinó y escribió en la tierra, y uno a uno, desde los más viejos hasta los más jóvenes, tiraron la piedra y se retiraron. Y al final él le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te condenaban? No están. Pues vete y yo te condeno. O sea, muestra el amor desde, en cada pasaje, en cada escritura, vemos cómo Jesucristo siempre derramó amor sobre la gente. Y vemos a Pablo. Pablo llevaba, ¿cómo era su vida de Pablo antes de conocer el Evangelio? Antes de conocer a Jesús. Pues tenía una buena vida, ¿no? O sea, en lo natural tenía una buena vida. Y cuando conoció a Jesús, su vida dio un vuelco completamente de la vida que él llevaba. Y prácticamente pasó muchos años de su vida encarcelado. Estuvo a punto de morir varias veces. ¿Y cómo vemos las enseñanzas de Pablo? ¿Cómo trataba a la gente? ¿Cómo iba y predicaba el Evangelio? Con amor. Estaba en la cárcel sufriendo, y sus cartas, que muchas fueron escritas estando él preso, derramando amor. ¿Cómo le escribe a Tito? ¿Cómo le escribe a Timoteo? Hijito. Él estaba en la cárcel sufriendo y siempre derramando amor. Hermanos, no importa que la gente tenga un evangelio diferente, no importa en qué religión estén. Nosotros debemos llevar la buena noticia, el evangelio, con amor. No tratar de ganar una discusión, no tratar de demostrar que sabemos más, o con ese orgullo de que estamos en la verdad y ellos están en el engaño, sino llegar a ellos con amor. Y en lugar de discutir de tantas cosas diferentes que creemos, solamente ir y compartirles el Evangelio. Hermano, el Evangelio es lo más hermoso, lo más glorioso. Piensa un momento. Cuando llegó el Evangelio a tu vida, ¿qué pasó en ti? Cuando naciste de nuevo, cuando el Evangelio llegó a tu vida, hermano, es el día más glorioso que hayas tenido. Es lo más grande, lo más maravilloso. No hay mejor noticia para el ser humano que el Evangelio.
que Cristo llegó a tu vida, que Cristo murió por ti, que te ha perdonado todos tus pecados, que murió en la cruz por amor a ti, que resucitó al tercer día y que está sentado ahora a la derecha del Padre, intercediendo por ti y por mí. El que haya quitado de nosotros esa carga del pecado, que nos haya abierto los ojos, que nos haya pasado de la oscuridad a la luz maravillosa del Evangelio, y que podamos ver a nuestro Señor Jesucristo, es lo más grande y maravilloso que le puede pasar a una persona. Es el milagro más grande. Y debemos de enfocarnos en eso. El mandamiento que le dio Jesús a los apóstoles es ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Y fue lo que hicieron. Y nosotros es lo que debemos de hacer, porque ese mandamiento es también para nosotros. Ir y predicar el Evangelio. No ir a discutir, no ir a ganar una discusión, no es ir a sentirnos mejores que los demás, sino con amor ir y predicar el Evangelio. Cuando ellos fueron a predicar, los apóstoles, ¿cuántas religiones habrán encontrado en su camino? Fueron por muchos países. ¿Cuántas religiones habrán encontrado? ¿Cuántos falsos dioses? ¿Y acaso ves cuando ellos llegaban a cada ciudad y compartían, se registra que ellos llegaban a discutir con ellos? No. Lo que ellos llegaban a cada lugar lo que hacían era predicar el Evangelio. A ellos no les interesaban las creencias, ni en quién confiaban, ni a quién adoraban. Ellos iban a predicar el Evangelio. El predicar el Evangelio es confiar en que el Espíritu Santo es quien va a hacer la obra, no nosotros. El Espíritu Santo es quien va a convencer a la persona de pecado, es quien la va a redarguir, y el Espíritu Santo es quien le va a dar el nuevo nacimiento. Es el Espíritu Santo, no nosotros. Es obra completa del Espíritu Santo. Nosotros solamente somos los mensajeros. Y la obra completa de la salvación es de Dios. Y me gustaría, ahora que estamos tocando este tema del Evangelio, dice la palabra, examínate a ti mismo, a ver si estás en la verdad. ¿Por qué no nos examinamos como iglesia si estamos predicando el Evangelio correcto? Si no nos hemos desviado. Sería bueno, ¿no? También mirarse adentro y ver, ¿estamos haciendo lo correcto? ¿Estamos predicando el Evangelio que fue predicado por Jesucristo? Bueno, que trajo a Jesucristo y enseñó a los apóstoles y que se ha desarrollado por todo el mundo. ¿Seguimos en ese Evangelio? Y para esto quiero empezar tocando un tema de, ustedes conocen al pastor Billy Graham. Grandes campañas evangelísticas, miles de personas asistían a sus campañas. Bueno, el pastor Billy Graham, en una campaña evangelística que tenía, él acostumbraba a cada campaña evangelística, cada congreso, cada evento que él hacía, él acostumbraba a invitar a pastores
de la región, de la zona, de la ciudad, a participar en el evento. Y en una ocasión que llegaron a una ciudad, el ministerio, las oficinas de Billy Graham contactó a un pastor que se llama, perdón por mis pronunciaciones en inglés, son muy malo, no se burlen, contactó al pastor Martin Lloyd Jones para que participara con él en un evento que se iba a realizar en su ciudad. Pero el pastor Martin pidió hablar directamente con el pastor Billy Graham porque tenía que hacer unas peticiones. Y Billy Graham aceptó, habló directamente con él, y lo que el pastor Martin le dijo a Billy fueron: sí participo, pero con 3 condiciones. ¿Cuáles eran las 3 condiciones que puso Martin a Billy Graham? La primera, que dejara de hacer llamados al altar al final de cada mensaje para hacer una oración dirigida por otra persona para recibir al Señor, ya que decía el pastor Martin que eso no era bíblico y que eso no lo hacía Jesús ni los apóstoles. El segundo, que dejara el ecumenismo, y el tercero, que no invitara a pastores liberales que ya cuestionaban la inspiración de las Escrituras. Bien, el segundo y el tercero pues tendría que contestar el pastor Billy Graham, ¿verdad? Del ecumenismo y de invitar a pastores liberales, bueno, eso le corresponde. Pero vamos a enfocarnos en la primera, lo que el pastor Martin le pidió a Billy Graham que dejara de hacer. El hacer el llamado al altar y el invitar a la persona a hacer la oración de aceptar a Cristo, que se conoce como la oración del pecador o el de aceptar a Cristo, ¿no? Para muchos esta oración no es bíblica y tal vez tengan razón. Si buscamos en la palabra de Dios, no se practicó realmente hasta hace 200 años más o menos empezó a hacer esta oración. Y yo en algún momento creí en esto. Y después dije, sí, es que no es bíblico, no está bien. Pero después de meditarlo, llegué a esta conclusión. Que la oración no está mal. Y déjame explicarme. Tal vez no esté en la Biblia, tal vez no sea bíblica, pero no está mal. Algo que no está en la Biblia y que practicamos, pues no precisamente tiene que estar mal. Y déjame explicarte por qué pienso esto. El pastor Billy Graham, ¿cuántas personas crees que asistían a sus campañas evangelísticas? Normalmente las hacían en estadios. Llegaban miles de personas en cada evento. ¿Por cuántos años? No sé cuántos años estuvo compartiendo, pero fueron varios años, en muchas ciudades, y llegaron miles de personas. Ahora bien, el pastor Billy Graham, en una entrevista años después de lo que pasó con el pastor Martin, años después de una entrevista, el pastor Billy Graham dijo, si el 5% de las personas que habían hecho la oración o que habían pasado al altar para ser salvos y siguen hoy en el Señor, él dijo, estoy feliz. Ahora, hermano, si analizamos ese 5%, ¿cuántas personas habrán pasado al altar y haber hecho la oración de aceptar a Cristo? En todos los años que el pastor Billy Graham predicó el Evangelio. 1,000, 10,000, 100,000, 500,000, no sé cuántas, no hay un registro exacto de cuántas personas recibieron o pasaron al frente. Si nos vamos
muy bajos o algo así, pensamos que 100,000 personas en todos los años habrán pasado. ¿Cuánto es el 5% de 100,000? ¿5,000 personas? Y si a ese 5% de personas que pasaron, hicieron la oración y pasaron al frente, le añadimos las personas que en ese momento escucharon y que se sembró la semilla en ellos, y que después viene otro y lo riega, y después viene otro y recoge la cosecha. ¿Sería otro 5%? Posiblemente. O sea, por muy bajos estamos hablando de 10,000 personas. Hermano, si yo pudiera compartir el Evangelio a 10 personas, que 10 personas se convirtieran, ¡wow! Por una persona, hermano, que se convierta por lo que nosotros le prediquemos, hay gran gozo en el cielo. Por una persona. Si en su ministerio el pastor Billy Graham, aún haciendo el llamado de pasar al altar y que repitieran la oración, se convirtieron 10,000 personas, ¿no es maravilloso? O sea, ¿no es maravilloso que 10,000 personas, que tú en tu ministerio lleves a 10,000 personas a los pies de Cristo, a conocer a Jesús? Pues, ¿a dónde, Señor? Dime, si me quieres usar, hazlo, ¿no? De esa manera. Entonces, hay veces solamente un pequeño detalle nos hace desviarnos de lo demás. Tal vez la oración no sea correcta, tal vez no sea bíblica, pero siempre y cuando se predique después del Evangelio. El pastor Martin no puso en duda el Evangelio que estaba predicando Billy Graham. Puso en duda o no creía en el llamado al altar y en hacer la oración. Jamás menciona que el pastor Billy Graham estuviera predicando un evangelio diferente. Lo que el pastor Billy Graham hacía era predicar el evangelio de una manera espectacular, que era un don de Dios, que lo usó Dios a este hombre con un gran ministerio, con un don especial para predicar el evangelio. Cuando escuchas las predicaciones de Billy Graham, son diferentes, pero en todas lleva incluida el evangelio. Y las personas acudían por el evangelio. Lo que ocurría después en el llamado y hacer la oración, ¿tú qué crees que salvaba a las personas? ¿El llamado, el pasar al altar, la oración, de aceptar a Cristo, o el evangelio? El evangelio de Dios es poder. El evangelio de Dios es poder. Y no importa si después invitas a la persona a hacer la oración. Está bien, pero predica primero el evangelio. Si predicas el evangelio y no le invitas a hacer la oración, está bien. Lo importante es predicar el evangelio. Y el pastor Martin lo que no veía era eso. Interpuso algo pequeño y le nubló la vista de todo lo demás, de lo que Dios estaba haciendo con Billy Graham. Es por eso que al principio sí, yo dije, sí, no es bíblico, no hay que hacerlo, pero analizándolo bien, meditándolo, pues
creo que no está del todo mal, ¿verdad? Creo que es una reafirmación para la persona que ha escuchado el Evangelio. Y si Dios ha usado a este hombre para predicar el Evangelio y muchísimas personas se convirtieran, me gustaría ver también otra cosa. Cada ministerio, cada pastor, cada iglesia, ¿crees que se sostiene por sí mismo? ¿Qué hay detrás? ¿Qué había detrás de Billy Graham? Oración. Mucha oración. Él era un hombre de oración. ¿Y qué crees? No tiene muchos reflectores, no se habla mucho, pero detrás de él había una esposa intercediendo por él. Muchísimas horas orando. Se conoce muy poco y siempre se va a conocer, porque son personas que no buscan reflectores, son personas que no buscan ser reconocidas, son personas que se encierran en su cuarto de rodillas a interceder por su pastor, por su iglesia, por sus hermanos. Y son los que sostienen los ministerios. Tal vez los que están enfrente, el pastor, los líderes de alabanza, todo lo que está al frente son los que se ven, pero lo que está atrás sosteniendo todo eso es la oración. Y para el ministerio de Billy Graham, como se manejó, yo pienso que no solamente su esposa era una mujer intercesora, yo creo que había un gran equipo, un gran número de personas sosteniendo ese ministerio. Pero solamente podemos ver a Billy Graham. Pero su esposa Ruth, con 5 hijos, su esposo lejos, yendo por todo el país predicando el Evangelio, y ella orando. Orando, orando. En sus testimonios que ella da, habla de cómo se mantenía en oración, de rodillas buscando al Señor. Manteniendo a sus hijos en la fe y manteniendo a su esposo en el fuego. Ella decía, yo mantengo el fuego en mi hogar, pero oro para que la antorcha del Evangelio esté con mi esposo en cada evento. La oración, hermano. La oración. No descuides la oración. El compartir el Evangelio. No, mira, ellos no piensan en los aplausos. Ellos no piensan en que sean reconocidos. Ellos solo piensan en agradar a Dios, en mantener a Dios, que su nombre, el nombre de Dios sea glorificado. Por eso están de rodillas orando por su pastor, por su iglesia, por su ministerio, se mantienen en oración. Dios seguirá haciendo milagros y personas seguirán llegando a Cristo por medio del Evangelio y por medio de la oración. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Pero. Hoy en día, ¿cómo se está usando la oración? ¿Se han dado cuenta?
Creo que debemos de poner atención a cómo se está predicando el Evangelio en las iglesias hoy en día. Siempre es bueno empezar por uno mismo, empezar por tu congregación y también ver a la iglesia. ¿Cómo se está predicando el Evangelio en la iglesia hoy en día? Me da tristeza ver cómo hoy en día en muchas iglesias las predicaciones están correctas. O sea, tú escuchas una predicación en varias iglesias cristianas, bíblicas, todo, y son correctas. Están bien sus predicaciones. Pero obviamente en las predicaciones de cada domingo, los miércoles, las veces que se hagan las reuniones, no en todas las predicaciones siempre se predica el Evangelio. En unas hablas del amor, en otras hablas de lo que Dios le ponga al pastor compartir. Para instruir, para corregir. Muchas formas hay de predicación. Y aunque no se predique el Evangelio, terminan diciendo esto. Hay personas aquí que nos visiten por primera vez. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Iglesia, cierren todos sus ojos y repitan. ¿Por qué invitan a que toda la iglesia cierre los ojos y a que toda la iglesia repita? Para no incomodar al que llegó por primera vez y va a hacer la oración. No se predicó el Evangelio, se habló del amor, se habló de cualquier cosa. Pero le dicen, cierra los ojos y repite conmigo. Y lo llevan a hacer la oración. Y al final dicen, bienvenido, eres un hijo de Dios. Tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Eres salvo. Te invitamos a que pases. ¿De verdad? Digo, ¿de verdad estamos haciendo eso? Estamos quitando el Evangelio y poniendo una oración para que la gente acepte a Cristo. La persona no supo que hay un distanciamiento entre Dios y él por su pecado. No se le habló del arrepentimiento. No se le habló de la muerte de Jesús en la cruz. No se le habló de la resurrección. Y se le dice, haz esta oración y ya eres salvo. ¿Sí lo han visto, hermanos? Sería bueno que como iglesia en general analizáramos qué estamos haciendo con el Evangelio. Hermano, acabamos de ver hace un momento lo maravilloso, lo grande, lo poderoso que es el Evangelio, lo que hizo en tu vida, lo que hizo en mi vida. ¿Por qué lo vamos a quitar? ¿Por qué lo vamos a diluir? Para que venga más gente, para que se llene este lugar, para que haya uno más grande, para recaudar más dinero. ¿Para qué? Tarde que temprano esas personas se van a ir. Porque no hubo un arrepentimiento real, porque no hubo una conversión, porque no hubo un nacimiento nuevo. Serán iglesias muy grandes, pero donde la santidad de Dios no se practica. No dejemos de predicar el Evangelio, hermanos. No dejemos de predicar el Evangelio. Compartamos el Evangelio. Si después los llevas a hacer la oración, está bien, no hay ningún problema. Si no los llevas a hacer la oración, está bien también, no importa. Pero no quites el Evangelio. No lo quitemos de la iglesia. Es lo más importante.
y lo más hermoso y lo más glorioso que nos pudo haber sucedido. ¿Por qué quitarlo de la iglesia? Amén, hermanos. En segundo, les compartía que iba a hablar sobre la inteligencia artificial y dice, si esto sería o representa algún engaño o algo que pueda influir dentro de la iglesia. Hoy pongo en la mesa esto con muchas preguntas y no tengo respuestas, porque no soy experto, no conozco, he visto lo que está haciendo la inteligencia artificial, pero estas preguntas las dejo tal vez a los jóvenes o a gente que está más involucrada en la inteligencia artificial, a los pastores, a los líderes, en la iglesia, en Singapur, esos hombres que hay mucho más, están más en contacto con la tecnología que nosotros, a preguntarnos, ¿esto podrá representar algún engaño o desviarnos? ¿O cómo nos afecta como iglesia la inteligencia artificial? En muchos trabajos, en muchas áreas, se están preparando por lo que la inteligencia artificial está llegando a hacer en sus trabajos, o el peligro que van a enfrentar. Pérdida de empleos, cómo les va a afectar en su economía, van a desaparecer, no van a desaparecer, qué tienen que modificar. En todos los ramos de las empresas, en todo el mundo, en la educación, en la medicina, ya se están preparando, diciendo, ¿cómo nos va a afectar? En los libros, los autores, en las películas, en la música, ¿cómo va a afectar eso? La inteligencia artificial, ¿cómo va a afectar el mundo en cada una de estas áreas? Y la gente se está preparando. ¿Y la iglesia? ¿Nos estamos preparando? ¿Nos estamos haciendo las preguntas correctas? ¿O solamente estamos recibiendo lo que, como venga? ¿Podrá afectarnos esto? Pues se los dejo de tarea a los jóvenes, a los que están más. Inclusive, hace unos días escuché a la hermana Adri, a mis sobrinas, a mis hermanas, platicando de esto, de la inteligencia artificial. Y de cómo es una buena herramienta para sus trabajos, cómo la pueden usar en diferentes cosas y les ahorran muchas cosas, muchos pasos, mucho tiempo, les ayuda mucho. Inclusive me llamó la atención algo que mencionaban, que el chat GTP, inclusive hay por ahí alguien, hasta le hablaba con cariño, ¿no? Le pedía las cosas con cariño, le decía, Chapito, ¿puedes ayudarme con esto? Pues bien, si Chapito nos puede ayudar con muchas cosas, ¿cómo puede afectar esto a la iglesia? ¿Traerá alguna repercusión positiva o negativa a la iglesia? Si todas las áreas se están preparando para eso, inclusive los gobiernos están tratando de emitir nuevas leyes para un control de la inteligencia artificial, que ya hay muchísimas, hay unas inteligencias artificiales muy especializadas en muchas áreas, pero ya hay una preocupación global en el mundo de qué hacer con la inteligencia artificial. A Chapito le puedes decir, hazme una predicación que hable del amor. Y Chapito te va a hacer una predicación tremenda. Y escuchaba a mis sobrinas, a Adri, a mis hijas compartir, a Andrea. Bueno, sí, te va a dar una
predicación casi perfecta, pero ¿está correcta? La inteligencia artificial va a tomar de todas las religiones que hay, cristianas, porque tú vas a decir, hazme una predicación cristiana que hable sobre el amor, y va a tomar de todas las religiones que hay cristianas. Toda esa información que anda en internet va a tomar toda esa información y te va a dar una predicación. Te puede tomar de los testigos de Jehová, te puede tomar de los mormones, te puede tomar de los musulmanes, te puede tomar de cualquier cosa, de cualquier religión te puede tomar. Bueno, no los musulmanes, los que sean cristianos, no, las religiones que sean cristianas, y darte una predicación. Aquí está lo que me pediste. ¿Es correcto? ¿Y qué pasa ahora con la música, con los libros? Te pueden escribir un libro chapito en un momento, en un 2x3. Pero quiero que escuchemos algo. Nuestro hermano Néstor nos va a ayudar. Quiero que escuchemos algo. Ven fuera se llama esa canción. Habla sobre la resurrección de Lázaro. La siguiente. Tu fuerza muere, mi gracia vive, ya no más Saulo el perseguidor, ahora eres Pablo mi predicador. ¿Qué dice ese Saulo el predicador? Esas dos canciones son escritas, hechas totalmente por inteligencia artificial, completas. No hay músicos, no hay cantante, no hay quien haya escrito esas canciones. Se le dio una instrucción y todo fue creado por inteligencia artificial. Inclusive hay hasta en música secular, hasta videos donde sale una persona completamente digitalizada cantando. ¿Y qué pasa? Ves los comentarios y ¿qué pasa? Algunos a favor, otros diciendo que está muy buena, que es muy bonita, que está perfecta, diciendo que la letra está mejor que muchas canciones cristianas escritas por los seres humanos. Y otros diciendo que está mal, que no es correcto, que es música sin alma. Entonces, encontramos opiniones positivas, opiniones negativas. Pero ya está aquí. Ya está aquí la inteligencia artificial usada por gente que quiere monetizar. Ese es su propósito de mucha gente, monetizar. Porque son canciones sí, con buena letra, con buen ritmo, con buenas voces, y que la escuchas y si no sabes qué es inteligencia artificial, dices, wow, está muy buena. O sea, el ritmo, la voz, todo, dices, wow, muy buena. Entonces, pues mucha gente va a seguir. Y para el creador, pues sí, va a representar dinero. Ahora bien, vamos a escuchar una tercera canción. Este es el Salmo 23. Está en inglés. Para los que saben inglés va a ser mucho más fácil disfrutarla.
Pero es el Salmo 23, ¿ok? De verdad la escuchas y es hermosa. La escuchas completa este Salmo 23, los coros, la música, cómo habla el Salmo 23, cómo lo desarrolla y dices, ¡wow! Obviamente la letra es el Salmo 23, no fue escrita por una inteligencia artificial, pero el arreglo sí, la música sí, las voces sí, es inteligencia artificial. ¿A dónde vamos a parar con esto? Apenas inicia. ¿Qué pasaría si a alguien se le ocurre en este momento crear un pastor digital? Imagínate, le dices a Chapito que te haga un pastor con un ejemplo, o sea, puedes poner a quien tú quieras ahí en esos ejemplos, pero le puedes decir a Chapito que te haga un pastor con la sabiduría de Charles Spurgeon, con el carisma de Billy Graham, con la voz de tu actor favorito, que tengo una voz impresionante, y con la imagen de Henry Cavill, el Superman. Hermano, se puede hacer. Ahorita se puede hacer. Alguien que quiera monetizar, alguien que quiera aprovecharse de esto, puede crear un pastor así. Y puede decirle que haga predicaciones de lo que quiera. Ya puede pasar. Lo pueden hacer ahorita mismo. Solamente te darías cuenta cuando habla. Ahí es donde ahorita te das cuenta. Cuando no mueven la lengua, cuando la boca no hace bien, ahí es donde te puedes dar cuenta que es inteligencia artificial. Pero ¿en cuánto tiempo más será imperceptible? ¿En cuánto tiempo podrán lograr que los labios, la lengua, hagan los movimientos adecuados de acuerdo a las palabras que estás diciendo? Y más aún, en un futuro no muy lejano, viene la realidad virtual. Ya no vas a poder, ya no es necesario que vengas aquí, te vas a poner tus lentes y vas a poder platicar con los hermanos, porque cada uno está en su casa. Hermano, ¿cómo estás? Como si estuvieras aquí. Pero tú estás en tu casa, el hermano en su casa, y la realidad virtual hará que todos nos reunamos. Y más cosas que no tengo ni idea. Primera de Timoteo 3, del 1 al 5. Dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Por esa razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable, debe ser fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe de emborracharse ni de ser violento, ni debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien su propia casa y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan.
Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo hará caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonra y caiga en la trampa del diablo. De la misma manera, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos en el dinero. Ahora bien, ¿qué hacemos con esta palabra? ¿La quitamos? ¿La borramos de la Biblia? Porque si la inteligencia artificial puede hacer predicaciones, puede dar enseñanzas, puede hacer muchas cosas, pues ¿para qué buscamos hombres con esas características, hombres y mujeres con esas características? ¿Para qué buscamos el buen testimonio? ¿Para qué me esfuerzo a dar un buen testimonio? Si Chapito puede hacer todo eso, pero no es una persona, ¿verdad? ¿Cómo puedo confiar en mi pastor si no lo conozco? Confiamos en él porque tiene esas características. Y sabemos que es dirigido por Dios y que el Espíritu Santo está en él. ¿Y Chapito tiene el Espíritu Santo? ¿Tiene esas virtudes? Porque una persona, un cristiano, debe tener estas virtudes. El Espíritu Santo debe de morar en él y debe ser guiado por el Espíritu Santo. El temor de Dios debe estar en la vida de esta persona. El amor, la inspiración, los dones, el talento. ¿Una inteligencia artificial podrá obtener todo esto? No, porque no es una persona. Entonces, la música donde mis hermanos que se esfuerzan, que tienen talento, los que escriben una canción, que son guiados, inspirados por el Espíritu Santo para escribir una canción, ¿qué hacemos con ellos? Hermano, ya no haces falta, André, ya no haces falta, Baruch, todos, ya no hacen falta, porque pues, ya está la inteligencia artificial, puede hacer cualquier tipo de música. Pueden cantar mejor que ellos. Y el temor, y el amor, y el Espíritu Santo. Números 22, 21 al 34. Dice, a la mañana siguiente, Balaam se levantó, ensilló su burra y salió con los funcionarios moabitas. Pero Dios se enojó porque Balaam iba con ellos. Así que envió el ángel del Señor a pararse en medio del camino para impedir el paso. Mientras Balaam y dos de sus sirvientes iban montando, la burra de Balaam vio al ángel del Señor de pie en el camino, con una espada desenvainada en su mano. La burra se apartó del camino y se desbocó hacia el campo, pero Balaam la golpeó y la obligó a regresar al camino. Entonces el ángel del Señor se detuvo en un lugar donde el camino se hacía más estrecho, entre las paredes de dos viñedos. Cuando la burra vio al ángel del Señor, trató de pasar, pero aplastó el pie de Balaam contra la pared. Así que Balaam la golpeó de nuevo. Entonces el ángel del Señor se adelantó y se plantó en un lugar tan estrecho que la burra no podía pasar del todo.
Esta vez, cuando la burra vio al ángel, se echó al suelo con Balaam encima. Entonces Balaam, furioso, volvió a golpear al animal con su vara. Así que el Señor le dio a la burra la capacidad de hablar. ¿Qué te he hecho para merecer que me pegues 3 veces? Le preguntó a Balaam. Me has dejado en ridículo, gritó Balaam. Si tuviera una espada, te mataría. Pero yo soy la misma burra que has montado toda tu vida, le contestó la burra. ¿Alguna vez te he hecho algo así? No, admitió Balaam. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio el ángel del Señor al pie del camino con una espada desenvainada en su mano. Balaam se inclinó y cayó en rostro en tierra ante él. ¿Por qué le pegaste a la burra 3 veces? Le preguntó el ángel del Señor. Mira, he venido a impedirte el paso, porque con terquedad te me opones. 3 veces la burra me vio y se apartó del camino. Si no, te aseguro que te habría matado a ti y habría dejado a la burra con vida. Entonces Balaam le confesó al ángel del Señor, he pecado, no comprendí que tú estabas parado en el camino para impedirme el paso. Volveré a mi casa si tú te opones a mi viaje. Con esa palabra del Señor, no quiero sacarlo de contexto, ni quiero buscar forzar algo que no sea para el propósito por el cual fue escrito la palabra. Solo quiero hacer notar que hay veces que cuando somos necios, no nos damos cuenta que muchas cosas pasan a nuestro alrededor. Y que nuestra necedad nos ciega, como a Balaam, que no se dio cuenta que hablaba con una burra. Hermano, me he visto discutiendo con Alexa muchas veces. No me hace caso. Ahí me tienes discutiendo con Alexa. No, Alexa, eso no. Alexa no sería como una burra. O sea, Alexa tiene entendimiento. Entonces, sé que la inteligencia artificial de hoy en día es mucho más avanzada que Alexa. Pero no estaremos hablando, interaccionando con una máquina solamente que no tiene razonamiento, que no tiene temor de Dios, que no tiene sabiduría propia. ¿No estaremos siendo como Balaam? ¿Vamos a dejar que la máquina nos guíe? ¿Que la máquina nos enseñe? Y voy a dejar de entrar en razón, o voy a dejar voy a entrar en razón para que el Espíritu Santo sea quien me guíe. Dios nos dice que puede hacer que las piedras hablen si es necesario. Dice que si no hay quien predique el Evangelio, Él hará que las piedras hablen o que las máquinas hablen por nosotros. ¿No sería vergonzoso que seamos la generación que dejó predicar el Evangelio, que dejó de predicar el Evangelio y que Dios ha hecho hablar a las máquinas? Suena medio loco. O me estoy volando la barda, tal vez, con mis argumentos. Pero que quiero que se discuta y que se analice lo que representa o lo que está o lo que ya está, y si lo vamos a permitir en la iglesia y por qué y cómo.
Como les dije al principio, yo no tengo las respuestas, solamente estoy preguntando. Y lo dejo abierto para que los que sepan y los que tienen mucho más sabiduría que yo nos ayuden en lo que ha de venir, en lo que está pasando, por el bien de la iglesia. ¿Qué haría Pablo en esta situación? ¿Usaría a Chapito? ¿O cualquier otra inteligencia artificial? Inclusive, si hoy le dijéramos ahorita a Chapito, oye Chapito, hazme una oración, porque como siempre oro lo mismo, repito lo mismo, y luego no sé qué decir, y así son mis oraciones, y yo, ay Dios, y se me olvida, ¿y ahora qué voy a hacer? Y repito lo mismo cada día, y hago lo mismo cada día que mis oraciones, entonces me ocurre que un día le voy a decir a Chapito, Chapito, hazme una oración en la cual bendigas a mi pastor, bendice a mis hermanos, y que ora por mis hermanos que están enfermos, y dale gracias a Dios por todo lo que he recibido. Chapito me va a hacer la oración. Y yo voy a decir a cada oración o cada que esté expresando Chapito algo, yo voy a decir, amén, Señor, sí, amén. Amén también a eso, Señor. Sí, amén. Y al final de la oración le voy a decir, Señor, gracias por escuchar esta oración que sale de mi corazón. Hermano, yo creo que alguien lo va a hacer. Si seguimos en esta necedad, si seguimos, si dejamos de confiar en el Evangelio, nos vamos a sorprender de lo que vamos a ver. Primera Timoteo 6, 20 al 21. Dice, Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado, evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti, con su así llamado conocimiento. Algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías, que la gracia de Dios sea con ustedes. Amén. Evita discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti, con su así llamado conocimiento. Y en Romanos 1:21 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. El conocimiento trae orgullo, soberbia, egoísmo. Pero el conocer a Dios el llegar a tener una relación con Él, lo primero que sale de tu vida es el orgullo y la soberbia. Es lo primero que sale. Y da paso al amor, al temor, a la humildad. Para finalizar, hermano, como te comentaba antes, el título de la predicación es Conocer a Dios y tener una relación con Él. Te pedí que meditaras sobre el pasaje de Jeremías 9:24. ¿Qué te dijo ese pasaje? ¿Qué te habló Dios por medio de ese pasaje? Porque los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas, yo, el Señor, he hablado. No se trata de conocimiento, se trata de conocerlo a Él y tener una relación con Él. Cuando lo conoces, cuando conoces a Dios,
el amor inagotable, la justicia y la rectitud también serán para ti un deleite como lo es para Él. Conócelo, ámalo, obedécelo, témele, guarda sus mandamientos. Y deja que el Santo Espíritu de Dios te guíe. Y predicar el Evangelio. Cuando conoces a Dios, tu vida es transformada completamente. Y empezarás por tu casa. Empezarás por tu casa. Gracias a Dios. Señor, te damos gracias por esta palabra. Oramos para que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe y nos dé la sabiduría de lo que ha de venir, Padre, lo que hemos de hacer, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos ser delante de ti, Señor. ¿Qué iglesia quieres? ¿Qué iglesia quieres, Señor? He aquí tu pueblo, aquí tu iglesia, Señor, deseosos de conocerte, de obedecerte, de amarte y de temerte, Señor, para darte la gloria y la honra que tú mereces. Bendito seas, oh Dios, por todos los siglos de los siglos. Alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro y tu Santo Espíritu nos guía y nos ministra y nos enseña cada día, Padre. Y todo sea para la gloria y honra de tu santo nombre. Gracias te doy, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Hace mucho tiempo le pedí al Señor que quería conocerle. Era un hombre orgulloso, soberbio, que sentía que sabía más que los demás. Criticaba a mis pastores, criticaba a los que enseñaban, buscaba el error en sus predicaciones, en sus enseñanzas. Esperaba que los que estaban enseñando hicieran una pausa para de inmediato yo abrir mi boca y empezar a tomar control de la enseñanza. Cuando en un momento de honestidad le pedí al Señor que quería conocerle, Él puso en mi mente: cierra la boca y aprende, cierra la boca y conóceme. Cada que asistía a una clase, cada que escuchaba una predicación, cerré mi boca y empecé a conocerle. Todo para la gloria y honra de su nombre. Él quitó el orgullo, la soberbia y empezó a poner en mí humildad y amor por su palabra. Cierra la boca y conóceme. Y Él transformó mi vida. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Sí, Señor. Tú eres grande, Señor Jesús. A ti levantamos, Señor, toda gloria y toda honra. Oh, Señor, ahí en tu lugar, hermano, entrégate al Señor, entrégale tu corazón.
Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. ¿Por qué? Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Cántale. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús de corazón. Quiero conocer a Jesús, Yeshua, Yeshua. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria. Una vez más, por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Yeshua. Gracia, nuestro Dios, lo declaramos, reinará por siempre, tú reinarás, nuestro Dios. Nuestro Dios.
siempre tú reinarás. Señor Jesús. Nuestro Dios reinará por siempre, tú reinarás. Amén. Nuestro Dios reina. Todas las cosas pasará. Su palabra nunca pasará. Es una advertencia para nosotros, pueblo de Dios. No sean desviados. Cada vez llega cosas por olas para llevarnos a desviar de lo que es la palabra, lo que es el Creador. En especial, jóvenes, aprende, fija tus miradas en el Creador, en su palabra, vivir tu vida espiritual. Cosas del mundo sigue girando, cambiando. Inteligencia artificial nunca puede reemplazar inteligencia de Dios. Por eso, si somos hijos de Dios, buscamos sabiduría, inteligencia de Dios a través del temor de Dios, no por la moda, no por lo que el mundo te puede ofrecer. Si eres inteligente en Dios, usará solamente cosas del mundo como instrumentos, pero no depender en estos, porque tenemos una vida espiritual guiado por un Dios vivo para la eternidad. Amén. Vamos a declarar. Declara a ti mismo: mi Dios reina para la eternidad en mí. Aleluya. Señor Jesús, nuestro Dios reina. Salva Shekria. Jesus. Nuestro Dios Reinará por siempre, tú reinarás.
Aleluya. Nuestro Dios Tú, mi Dios, reinará por siempre, tú reinarás. nuestro Dios. Nuestro Dios. Mi Dios, tú reinas, reinarás por siempre, tú reinarás. Y cantamos Yeshua. Tu nombre tiene poder. Declaramos, tuyo es el reino. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Levanta tu voz. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. A Yeshua, Yeshua. Que se levante la voz de tu iglesia, Señor. Tu nombre es poderoso. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, Padre. No hay nadie como tú. Vamos a terminar con tuyo es el reino. Tuyo es el reino. Decláralo, hermano. Tuyo. Entrégaselo a Él. El poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Una vez más, tuyo. Tuyo es el reino. Tuyo. Solo tuyo, Señor. El poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Amén. Solo tuyo es el reino, Señor. El poder, la gloria y majestad te pertenecen a ti, Señor Jesús. Y así como lo cantamos, Señor, lo declaramos y lo oramos, Señor. Tuyo es el reino. Amén. Por los siglos de los siglos, para siempre. Amén. Dale una ofrenda de aplausos al Señor.